Buenas noches, mi nombre es Emily Calderón. A continuación voy a realizar una breve explicación sobre las generalidades de las enfermedades transmisibles e infecciosas y la fiebre de origen desconocido. La enfermedad transmisible e infecciosa es causada por la transmisión de un agente infeccioso específico o productos tóxicos desde un animal o persona infectados a un huésped susceptible, sea ya de manera directa o de manera indirecta. Este tema es de mucha importancia ya que existe una alta mortalidad en los países subdesarrollados, además de que se considera como un motivo de consulta muy frecuente. Y hay que ejercer control sobre estas enfermedades, ya que si no se lo hace pueden generar epidemias. La cadena de transmisión. La cadena de transmisión se inicia por la interacción entre tres causales: el agente infeccioso causal, el huésped de la enfermedad o el ambiente que los rodea. Hay que tener en cuenta que si uno de estos tres tiene un cambio, va a producir que se pueda ejercer control sobre estas enfermedades. ¿Qué es el agente infeccioso? El agente infeccioso es aquel que va a producir la enfermedad o que se va a transmitir de persona a persona. Eh, la infección va a consistir en la entrada y la salida de este agente infeccioso, pero teniendo en cuenta que este primero debe desarrollarse en el huésped para poder salir e infectar a otro. Para eso posee cuatro características, que es la patogenicidad del agente. Esta es la capacidad que tiene para producir la enfermedad. La virulencia es la capacidad de generar un daño severo. La infectividad es la capacidad de invadir y de producir la enfermedad. Mientras que la dosis efectiva es la cantidad que se va a necesitar para producir la enfermedad. El medio ambiente puede ser físico como el agua, la tierra, el ambiente químico como las sustancias químicas, y el ambiente biológico puede ser la flora y la fauna, y el sociocultural puede ser la higiene, la nutrición o el estado socioeconómico. El huésped. Esta es la persona, el animal o el animal que proporciona un lugar adecuado para que el agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Y este huésped va a estar fundamentado en varios factores, como son la susceptibilidad, que esta va a ser la falta de resistencia del individuo hacia la enfermedad. La resistencia va a ser la capacidad de defenderse ante una enfermedad. Y la inmunidad es la cantidad de resistencia que posee el organismo, y esta puede ser innata o adquirida. Innata porque es aquella que poseemos desde que nacemos, y adquirida es aquella, como su nombre indica, vamos a adquirir durante el tiempo. Ya, el proceso de transmisión. Este va a ser no es nada más que la propagación del agente infeccioso a través del ambiente u otra persona o un huésped susceptible. Existe la transmisión directa y la transmisión indirecta. La transmisión directa es la transferencia inmediata del agente infeccioso desde un huésped infectado o desde un reservorio a un punto de entrada adecuado a través del cual se pueda producir la infección, y va a darse mediante los mecanismos de contacto directo, por gotitas, mordeduras, exposición directa de tejidos susceptibles. Mientras que la transmisión indirecta, en esta de aquí va a existir un eslabón entre la fuente y el huésped. Puede ser una persona, un animal o un objeto, como en los ejemplos tenemos vehículo, algún vector o el aire. Los principios del control de infecciones. Este está caracterizado por vías de transmisión, las cuales son por contacto, puede ser directo o indirecto, o a través, como por ejemplo a través de las manos contaminadas, por gotitas cuando hablamos, tosemos y estornudamos. La vía aérea en esta está relacionada a los aerosoles que pueden permitir que estos microorganismos queden suspendidos. ¿Cuáles son las precauciones de rutina para el control de infecciones? Esta está basada principalmente en las precauciones estándares que se da de paciente en paciente, y que debe de darse en todos los lugares o los sitios sanitarios, y que está fundamentado principalmente en el lavado de manos, lo cual va a prevenir y controlar la diseminación de las enfermedades, con un equipo de protección que va a depender del tipo de interacción que se va a realizar con el paciente, los grados y los tipos de fluidos a manipular, y las precauciones, es decir, si existe un paciente en aislamiento. El manejo de cadáveres va a existir una barrera completa por la utilización del equipo de protección personal, y este va a tener fases de colocación y de retiro.
en donde la secuencia de colocación va a ser bata, máscara, protección ocular o facial y guantes, mientras que al retirarlo va a ser un poco a la inversa. Primero guantes, protección facial, bata y máscara. La fiebre de origen desconocido. Todos sabemos que la fiebre es el aumento normal de la temperatura y que en las regiones de nuestro cuerpo va a existir eh, temperaturas diferentes. Por ejemplo, en la temperatura axilar vamos a tener que va a ser mayor a 37 grados centígrados. La temperatura vocal oscila entre 37,2 y 37,7 grados centígrados. Se conoce a la fibrícula como el aumento de la temperatura a 37,5 grados centígrados, mientras que la fiebre mayor a 38 grados centígrados. ¿Pero qué es la hipertermia? La hipertermia es considerado como el aumento incontrolado de la temperatura corporal a mayor de 40 grados centígrados. Para su diagnóstico tenemos dos claves principales, es decir, que no hay respuestas antipiréticas o respuesta a antipiréticos y que también va a estar dirigido a la anamnesis sobre la clínica del paciente y que va a tener como ejemplo dos causas mucho más frecuentes que son el golpe de calor y la hipertermia maligna. De acuerdo al concepto de la fiebre de origen desconocido, Pitterdorf y Pinson en el año de 1961 dieron a conocer tres opciones o tres ítems a considerar para tener en cuenta el diagnóstico de una fiebre de origen desconocido. El primer punto está una temperatura mayor a 38,3 grados centígrados en varias mediciones, que tenga más de 3 semanas de duración y que no haya un diagnóstico, a pesar de que tenga una semana de hospitalización y de estudios. La clasificación de la FOD, como también se conoce a la fiebre de origen desconocido, por sus siglas, tenemos cuatro categorías. La FOD clásica, que se basa en lo planteado en Pitterdorf y Vinson. La FOD neutropénica, donde tenemos polimorfonucleares menores a 500, a una temperatura mayor a 38 grados centígrados, más 3 días con pruebas negativas. La FOD nosocomial, esta es un paciente hospitalizado con temperatura mayor a 38,3 grados centígrados en varias veces o varias mediciones. No existía fiebre al ingreso y va a poseer 3 días con pruebas negativas. La FOD en pacientes con VIH, vamos a tener un paciente con VIH conocido, temperatura de 38,3 grados centígrados, más una duración de 4 semanas en paciente ambulatorio o mayor a 3 días si el paciente está hospitalizado y más de 3 días con pruebas negativas. En su etiología vamos a tener a las infecciones, como la tuberculosis, los síndromes mononucleósidos como el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, accesos intraabdominales, endocarditis subagudas, entre otros. Las neoplasias como el linfoma Hodgkin, la leucemia, los carcinomas como el hepatocelular, sarcomas y mixoma auricular. Las inflamaciones como la vasculitis, la enfermedad de Still del adulto, la enfermedad del tejido conectivo. Las misceláneas como la enfermedad granulomatosa como la sarcoidosis y la enfermedad de Crohn, las fiebre por fármacos y hematomas, etc. Gracias.